Noticias, en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 2 de julio de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Auditoría Superior de la Federación reveló que la Suprema Corte ejerció el presupuesto asignado en 2024 con apego a la ley. Levantar el aseguramiento de un bien y devolverlo es una facultad del Ministerio Público que no invade atribuciones de los juzgadores, determinó la primera sala. Establece tribunal colegiado que el lenguaje puede servir para perpetuar la desigualdad o erradicar la discriminación. El Senado de la República aprobó acuerdo que norme el procedimiento para la toma de protesta de juzgadores federales electos. Fue publicada la sentencia en la que el Pleno de la Corte invalidó disposiciones de ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2024. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 23/2024, en la que invalidó disposiciones de ingresos del Estado de Baja California, así como de los municipios de Tecate, Ensenada y Tijuana para el ejercicio fiscal 2024. Las disposiciones que fueron declaradas inválidas establecían el cobro de un derecho por la búsqueda de información no relacionada con el derecho de acceso a la información. El Pleno determinó que las cuotas establecidas violaban el principio de proporcionalidad tributaria, al no guardar una relación razonable con el costo que genera a los municipios la prestación de los servicios de búsqueda y localización, ni para la certificación de documentos. También invalidó las que establecían el cobro de un derecho por la expedición de permisos para la realización de eventos sociales privados en la vía pública con venta de alcohol, caso en el que también se violaba el principio de proporcionalidad tributaria, ya que no se advierte que el servicio que grava, consistente en la autorización y o permiso, guarde relación con el costo que para el Estado representa su emisión. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Los resultados de la revisión de la cuenta pública 2024 que realizó la Auditoría Superior de la Federación al gasto autorizado para la Suprema Corte refleja que los 5.665.8 millones de pesos se usaron de forma legal y ordenada conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable. La Auditoría Superior de la Federación revisó el 92.8% del presupuesto autorizado a la Suprema Corte para 2024, auditorías que arrojaron 44 resultados y 3 observaciones que fueron solventadas en su totalidad por el Alto Tribunal. El órgano auditor concluyó que actualmente no existen montos pendientes por esclarecer. Asimismo, determinó que el Alto Tribunal del país utilizó los recursos que le fueron asignados conforme al marco legal aplicable. Se determinó que la Suprema Corte utilizó de forma legal y ordenada el presupuesto autorizado, que no hay observaciones pendientes por solventar y que se cumplieron las reglas bajo las cuales se debe ejercer el gasto público. La primera sala de la Corte estableció que la atribución del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien y devolverlo a quienes acrediten tener derecho sobre el mismo es una atribución relacionada con sus funciones constitucionales durante la investigación de los delitos, por lo que es una decisión que no invade funciones del Poder Judicial. Además, al tratarse de una determinación provisional, no afecta la propiedad del bien ni es una decisión que se relacione con la política social de garantizar vivienda digna a las personas, sino que regula una actuación ministerial en un contexto de naturaleza penal. Precisó que el aseguramiento de bienes es una técnica de investigación que permite al Ministerio Público evitar la alteración o destrucción de objetos, instrumentos o producto de un delito, medida que puede levantar y devolver los bienes asegurados conforme a lo previsto en el artículo 245, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. La sala precisó que la devolución no decide definitivamente sobre la propiedad de los bienes, solo decreta su restitución cuando ya no es necesario postergar su resguardo por parte de la autoridad ministerial y constituye una medida que brinda seguridad jurídica, pues garantiza su devolución a quien acredite tener derechos sobre tales bienes.
En consecuencia, dicha atribución no vulnera los derechos humanos a la propiedad privada y a una vivienda digna, protegidos por diversos artículos de la Constitución. La segunda sala estableció que para que la autoridad hacendaria realice un segundo requerimiento relacionado con la solicitud de devolución de pago de lo indebido o saldo a favor, el contribuyente debe haber cumplido con lo solicitado en el primer requerimiento. Lo anterior lo estableció al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, en donde interpretó el procedimiento contenido en el artículo 22, párrafo séptimo del Código Fiscal de la Federación. La sala explicó que de considerarse que el primer requerimiento puede realizarse de manera parcial, tendría que admitirse que no ha sido satisfecho, lo que no sería acorde a lo establecido en la mencionada norma, ya que para que se realice un segundo requerimiento, en el primero se deben haber agotado todos y cada uno de los términos establecidos por la autoridad, pues de los elementos ahí aportados depende que se resuelva si procede o no la devolución solicitada. Pues en el segundo requerimiento, la autoridad solo busca aclarar o explicitar alguno de los datos o documentos que el contribuyente aportó desde un inicio. Esto con el fin de que se verifique que el contribuyente cumplió con cada uno de los puntos sin que se realice una valoración o análisis de fondo de la documentación, lo que tendrá que realizar al determinar si procede o no la devolución. Y de acuerdo con la Corte, configurar como delito el peligro de contagio solo a personas que viven con VIH es una medida excesiva y discriminatoria. Castigar con cárcel el delito de peligro de contagio, señalando únicamente a personas que viven con VIH, como lo establecía el Código Penal de Veracruz, es una medida excesiva y discriminatoria, de acuerdo con lo determinado por la Corte, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 139/2015, el Pleno indicó que esta sanción distinguía injustificadamente entre las enfermedades de transmisión sexual y cualquier otra enfermedad. También consideró que el derecho a la salud puede protegerse con medidas menos restrictivas, como la prevención, el uso de anticonceptivos, diagnósticos voluntarios y tratamientos efectivos, en lugar de configurar un delito que criminalice a quienes viven con este virus. Por otra parte, la Relatoría de Naciones Unidas sobre el derecho al más alto nivel de salud física y mental ha señalado que la criminalización específica del VIH estigmatiza aún más a las personas que viven con esta enfermedad, al crear una presunción de criminalidad relacionada únicamente con su estado de salud y señalar que son una amenaza perpetua para sus comunidades y parejas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito determinó que el lenguaje tiene un carácter performativo, es decir, que desempeña un papel esencial en la construcción y deconstrucción de realidades jurídicas y sociales. Precisó que el lenguaje puede servir para perpetuar desigualdades o como herramienta para erradicar la discriminación. Su uso incluyente no solo visibiliza a grupos históricamente excluidos, sino que también es un mecanismo para garantizar la igualdad y la no discriminación. Explicó que el lenguaje tiene una dimensión performativa, ya que no solo describe la realidad, sino que también la transforma, creando nuevas normas y significados. En el ámbito jurídico, explicó, las normas no son neutrales ni existen en un vacío, ya que transmiten significados que pueden perpetuar desigualdades o contribuir a su eliminación. En consecuencia, la discriminación no solo se manifiesta en normas que restringen derechos, sino también en aquellas que refuerzan significados de exclusión o degradación para ciertos grupos. Esta tesis la estableció al resolver un amparo promovido por integrantes de la comunidad de la diversidad sexual que reclamaron la omisión de las autoridades del Estado de México de destinar una partida en el presupuesto de 2023 a promover y proteger sus derechos. Vamos a una pausa, lo invitamos a permanecer en este corte informativo. Al regresar, Juzgado de Distrito concede amparo en el que ordena a las autoridades de San Luis Potosí dotar de servicios básicos a una escuela primaria en la Huasteca.
Agradecemos que continúe con nosotros. El Senado de la República dio a conocer el acuerdo que regula el procedimiento para la toma de protesta de las personas juzgadoras electas en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Establece que el lunes 1 de septiembre a las 19:30 horas se llevará a cabo una sesión solemne en el Salón de Plenos del Senado de la República, misma en la que primero rendirán protesta las ministras y los ministros de la Suprema Corte, así como la magistrada y el magistrado de la Sala Superior, las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. A las 8 de la noche rendirán protesta las magistradas y los magistrados del primero y segundo circuito. A las 8:30, las magistradas y los magistrados del tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno circuito. A las 9 de la noche, las magistradas y magistrados del 10º al 20º circuito. A las 9:30 de la noche, las magistradas y magistrados del 21º al 32º circuito. Y a las 10 de la noche, las y los jueces del primero y segundo, tercero, cuarto circuito. A las 10:30 de la noche, las y los jueces del 5º al 15º circuito. Y concluyó el Senado su periodo extraordinario con la aprobación de 2 leyes en materia de seguridad y de investigación. El Senado de la República dio por concluido el periodo extraordinario de sesiones con la aprobación de las leyes generales del Sistema de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. En lo que respecta a la Ley de Seguridad Pública, sienta las bases para la integración, organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad. Fija los mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno y la operación de estrategias conjuntas para prevenir y combatir el delito. En cuanto a la Ley de Inteligencia, permitirá contar con una estructura tecnológica y organizativa de vanguardia para la generación de inteligencia que permita la prevención y persecución del delito. Está claro que garantizar la seguridad pública es una obligación del Estado mexicano, pero como senadores y senadoras es nuestra responsabilidad asegurar que existan los mecanismos legales para que las autoridades puedan cumplir con sus tareas de seguridad. Para ello, permite a las autoridades de inteligencia acceder a bases de datos y registros con el fin de fortalecer las tareas de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública. Con ello, el Ministerio Público contará con mejores datos de prueba e indicios que fortalezcan sus investigaciones encaminadas a la persecución de los delitos y el combate a la impunidad. Las minutas fueron turnadas al Ejecutivo Federal para los efectos legales conducentes. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte puso a disposición la nueva entrega de los cuadernos de jurisprudencia enfocados en los principios generales y alcances de la suspensión en el juicio de amparo. La obra editada por el Centro de Estudios Constitucionales da cuenta de las diversas modificaciones que ha tenido esta figura a través de los años, pues no solamente se ha reconfigurado a partir de reformas constitucionales y legales, sino que ha sido explicada y dotada de contenido mediante la jurisprudencia de la Suprema Corte. Explica que desde la reforma constitucional de 2011 y con la publicación de la Ley de Amparo de 2013, se añadieron elementos importantes que se deben tomar en consideración cuando las personas juzgadoras deciden concederla. Puede consultarla de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. El Poder Judicial de Oaxaca convocó a colectivos, organizaciones, personas cuidadoras y personas con discapacidad a participar en la consulta para la creación del primer juzgado especializado para personas con discapacidad, el próximo 4 de julio en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en la capital oaxaqueña. La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México otorgó la primera amnistía a Longino, un hombre de la comunidad nahua de San Pedro Tlanisco, quien recuperó su libertad por decisión unánime debido a que no tuvo acceso a una defensa culturalmente adecuada. El Poder Judicial de Nayarit inició el taller sobre justicia restaurativa para adolescentes, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las y los operadores del sistema de justicia en la materia,
mediante herramientas que permitan una intervención adecuada en los procesos. La Universidad Judicial de Aguascalientes imparte el taller sobre trabajo colaborativo a personal de la Dirección de Notificadores Civiles y Mensajería, con la finalidad de identificar los elementos básicos para trabajar de manera armónica y fortalecer los procesos de organización. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Juzgado Séptimo de Distrito en San Luis Potosí otorgó un amparo a la escuela primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la Huasteca Potosina, para que las autoridades educativas rehabiliten el plantel con los servicios básicos de drenaje, agua, ventilación, luz y mobiliario, así como computadoras y conexión a Internet de manera inmediata. Así lo informó José Mario de la Garza Marroquín, abogado y presidente de la organización Perteneces AC, quienes promovieron el litigio. Destacó que estas medidas no son un lujo, sino un derecho humano para las y los estudiantes, especialmente el acceso a Internet en una comunidad donde nunca habían tenido acceso a la tecnología, porque sin conectividad no hay educación y sin educación no hay futuro. El Consejo General del INE impuso sanciones a los partidos políticos nacionales y locales por un monto aproximado de 32 millones por adeudos en el pago de impuestos. Lo anterior es resultado de una auditoría especial realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización para verificar posibles adeudos entre el 2015 y el 2022. El proceso de fiscalización comprendió a 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, divididos en 7 fuerzas políticas nacionales, 224 nacionales con acreditación local y 84 locales. La verificación incluyó la solicitud de información a las instituciones hacendarias de seguridad social y tesorerías locales de las 32 entidades con el fin de verificar el estatus de los saldos pendientes de impuestos por pagar de cada instituto político de los ejercicios fiscales 2022 y anteriores, lo que permitió detectar saldos no entregados, pagos no registrados y discrepancias derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales. El Instituto Federal de Defensoría Pública llevará a cabo el foro Abriendo Caminos para la Justicia, con el que invita a conocer su trabajo a través de informes que dan cuenta del estado actual de la institución y su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todas las personas, en especial de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este lunes 7 de julio, a partir de las 9:30 horas, especialistas de la Defensoría expondrán la forma en que se defienden, destacando las estrategias en temas claves como la prisión preventiva, la defensa con perspectiva de género, el trabajo en el Ceferezo 16 con migrantes, así como el fortalecimiento institucional que se ha desarrollado desde las distintas áreas y proyectos. Vamos a una nueva pausa y continuamos. Más adelante, se cumplieron 25 años del primer trasplante de corazón en el Instituto Nacional de Cardiología. Miradas a la justicia desde el Seminario de Cultura Mexicana. Política y Justicia con la doctora Jacqueline Pechard. Para la política es muy importante que haya una fórmula mediante la cual se pueden resolver los conflictos, se pueden dirimir las diferencias entre los distintos grupos sociales, pero también entre las personas y entre las personas y el gobierno. Sábado 5 de julio, 19:30 horas. Como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consisten los alegatos y cuál es su función dentro de un juicio. Se trata de los razonamientos que exponen las partes con los que pretenden convencer a la persona juzgadora de que se tiene la razón. Se pueden presentar de manera oral o escrita. Son una oportunidad para que cada una de las partes presente su propia teoría del caso de manera convincente a través del análisis de pruebas y argumentación jurídica antes de que se emita la sentencia.
Y el 21 de julio de 1988, hace 37 años, se realizó el primer trasplante de corazón en México. Ya son 25 años de esta histórica intervención que se realizó en el Instituto Nacional de Cardiología. Se cumplieron 25 años del primer trasplante de corazón llevado a cabo en el Instituto Nacional de Cardiología y están próximos a cumplirse 37 del primero realizado en la historia de México. Durante el evento Latido 25, hablemos desde el corazón, avances médicos y nuevas tecnologías en el trasplante de corazón en México. En el auditorio Dr. Fernando Ocaranza, de la Facultad de Medicina de la UNAM, se indicó: a partir de este momento, México ha vivido una evolución constante y significativa en el campo del trasplante cardíaco. Los avances en técnicas quirúrgicas, el perfeccionamiento de los protocolos de inmunosupresión y el empleo de tecnologías innovadoras como la cirugía asistida por robot, las herramientas de imagen avanzada y los sistemas de monitoreo remotos han mejorado notablemente la supervivencia y calidad de vida de los pacientes trasplantados. En el evento, Rubén Argüero Sánchez, doctor encargado del primer trasplante en nuestro país, el 21 de julio de 1988, afirmó que para lograr el éxito, la preparación académica representa el 15%, pero una actitud obsesiva para no rendirse el 85%. A las 10:03 pasado meridiano del día 21 de julio, funcionaba el corazón sin asistencia circulatoria. Es decir, se había logrado el primer trasplante de corazón en nuestro querido México. Él, también homenajeado por sus aportes a la salud mexicana, añadió que el futuro de la medicina no está en los trasplantes, sino en la regeneración de tejidos y en la medicina genómica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en más noticias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Interamericana, llevará a cabo el 7º Foro del Sistema Interamericano el próximo 10 de julio, con el título Democracia bajo la lupa de los derechos humanos, el rol de la participación política, la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial. Especialistas, sociedad civil y académicos de toda la región analizarán los avances, amenazas y retos actuales en estas materias. El evento se transmitirá de manera virtual a través de sus redes sociales. Autoridades iniciaron el saneamiento de los ríos Atoyac y Zaguapan. La actividad industrial es la principal fuente de contaminación. Los ríos que atraviesan Puebla y Tlaxcala se han convertido en un grave foco de contaminación por residuos industriales, agrícolas y domésticos, aseguró el comisionado Alejandro Martínez Orozco al participar en la presentación de la iniciativa Murales por el Agua. El Atoyac es un río que su afluente principal son casi 208 kilómetros, ¿no? 208 kilómetros que están completamente contaminados, ¿no? Por diferentes factores. La industria, la actividad industrial es la principal fuente. Por ello, indicó que se inició el saneamiento de estos ríos como parte de un esfuerzo del gobierno federal que busca atender la grave problemática ambiental y sanitaria que afecta a las cuencas del Atoyac y, en consecuencia, a la población que habita en sus alrededores. En la ribera, cerca del río, un río contaminado, altamente tóxico en algunos puntos, donde la apreciación y el olor es, además de molesto, genera enfermedades. Nuestra segunda gran labor es que ojalá que con la infraestructura que nosotros empecemos a instalar y a trabajar y a desarrollar, podamos frenar las enfermedades cotidianas de las personas que están. Por su parte, la directora de Asuntos Públicos e Impacto Social, May Hernández, indicó que este saneamiento representa no solo un paso crucial para el rescate ambiental de la región, sino una acción para garantizar el derecho de las comunidades a vivir en un entorno saludable. Un recordatorio de que todos tenemos que sumarnos a estas iniciativas porque son importantes para este país, para crear comunidades sostenibles y resilientes.
Se mencionó que Conagua, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con dependencias como Semarnat y Profepa, ya iniciaron el monitoreo intensivo de la calidad del agua para identificar con precisión las fuentes de contaminación y aplicar medidas correctivas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Llegamos al final de este corte informativo. Agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos a seguir los espacios de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga una excelente tarde, una excelente mitad de semana. Hasta pronto.